a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1 y 2. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo volvemos a leer. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Jesús. Quiero invitarles allí, quiero tener otra referencia bíblica. Segunda de Corintios capítulo 5. Ahí sentadito como está usted. Segunda de Corintios capítulo 5. Dice el verso 17 al 18. Dice así. Usted está conmigo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo le he puesto un título a este pensamiento que quiero compartir con usted, y es reconciliados por Cristo. Reconciliados por Cristo. Y durante este pensamiento, este mensaje, vamos a contestar, hacer unas preguntas y contestar algunas preguntas. ¿Qué es la reconciliación? ¿Por qué se necesitaba una reconciliación? ¿Quién hace la reconciliación? ¿Y qué se obtuvo por esta reconciliación? Y vamos a entrar, mis amados hermanos, ¿qué es la reconciliación? Yo sé que muchos lo saben. La reconciliación es el proceso de volver a unir, a armonizar después de un conflicto. Eso es la definición de lo que es reconciliación. Es el proceso de volver a unir, a armonizar después de un conflicto. ¿Por qué se necesitaba una reconciliación entre el Creador y su creación? ¿Por qué? Bueno, porque la palabra reconciliación, o sea, había un conflicto, había una distancia, había un muro, había un abismo, algo que necesitaba ser unido. ¿Por qué se necesitaba una reconciliación entre el Creador y su creación? O sea, el hombre. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 10. Como le dije, esta es la palabra del Señor y ya se ha predicado en muchas ocasiones. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Esto es para que nuestra fe se afirme cada día. Romanos capítulo 5, verso 10. Contesta esta pregunta. Porque si siendo enemigos, aquí está la respuesta. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por qué se necesitaba una reconciliación? La palabra de Dios dice: porque éramos enemigos. Enemigos de Dios. Esto es tremendo, hermano.
quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, porque se necesitaba una reconciliación entre el Creador y su creación. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. Dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. No lo terminé todo, ¿verdad? Lo mismo que los demás. ¿Por qué se necesitaba una reconciliación? Porque por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Y qué se merecen los hijos de ira? Condenación, aislamiento, separación eterna, inmerecedores. Había un acta que estaba confinado, determinado para la destrucción. Por eso se necesitaba un reconciliador. ¿Por qué se necesitaba una reconciliación entre el Creador y su creación? Porque éramos enemigos y hijos de ira. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Quién hace la reconciliación? Cristo. Cristo hace la reconciliación. Ahora detallemos quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Aquí en Colosenses, donde leímos el verso 20, quiero que vaya conmigo al verso 15. ¿Quién es Cristo? Reconciliados por Cristo. Oh, esto es tremendo, hermano. ¿Quién es Cristo? La reconciliación la efectúa Cristo. Pero ¿quién es Cristo? ¿Cómo hace el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo? Mire lo que dice el verso 15. ¿Quién es Cristo? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primer lugar, el que se lleva la gloria. Está hablando de Cristo. Dice el verso 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh, el reconciliador, Cristo Jesús. Mire lo que dice el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, Cristo es el creador también en la de toda la creación, y por Él mismo la creación se mantiene. Cristo sostiene la creación, nuestro reconciliador. El verso 18. Oh, está el verso 18. Mire lo que es el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. Dele el aplauso al Señor y vamos a leer otra vez más el texto. El verso 18 lo voy a repetir. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primer lugar. Resucitó por nosotros, para que nosotros tuviéramos garantizada la resurrección. Él es la cabeza de la iglesia. Un cuerpo puede tener todos sus músculos, los mejores músculos, el mejor cuerpo,
Pero si la cabeza no le manda ninguna señal, el cuerpo no puede hacer nada. He escuchado de los médicos decir, uno ve eso en documentales, dicen que cuando tenemos un nervio en nuestro cerebro, que ese nervio se obstruye, se destruye o pierde su funcionamiento, dice que es capaz ese nervio de que parte de nuestro cuerpo no sienta el dolor. Es impresionante. Y dice el verso 18 que Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo está adherido, está pegado a la cabeza. ¿Quién es el cuerpo? Es la iglesia. ¿Por qué cree que Dios manda señales? ¿A quiénes manda señales? Al cuerpo. ¿Quiénes deben sentir lo que piensa, lo que siente Cristo? La iglesia. Aquí, Dios o Cristo está al cuidado de quiénes, de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo, ¿por quién murió? Por la iglesia. Cristo, ¿a quién defiende? Por la iglesia. ¿Quién está velando Cristo? La iglesia. Oh, mis amados hermanos, y por nosotros resucitó de entre los muertos. Oh, esto es glorioso, hermano. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, esto es glorioso. Verso 19. Estoy contestando la pregunta con las escrituras. ¿Quién hace la reconciliación? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Vayamos al verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Cristo. La exactitud de Dios estaba en Cristo. La divinidad de Dios estaba en Cristo. Y Cristo en medio de su creación, entre los mortales. Dice, y por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, ahora el verso 20, en donde partimos, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quitó el acta, la muerte, la condenación, la enemistad, la ira. Cristo Jesús vino y se sacrificó para reconciliar los que estábamos perdidos, condenados, los que estaban bajo la ira, para reconciliar por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, para quitar la culpa, para quitar todo aquello que nos merecíamos. Por naturaleza éramos hijos de ira, pero en Cristo Jesús abolió todo aquello que estaba en contra de nosotros. Por eso el diablo tiene que enojarse. Por eso los demonios tienen que enojarse. Por eso las potestades de las tinieblas tienen que enojarse. Porque si hay alguien que ha amado a la iglesia es Cristo Jesús. Si hay alguien que ha pagado un precio por la iglesia, se llama Cristo Jesús. ¿En qué se basa tu salvación? ¿En quién se basa mi salvación? Es en la persona de Jesucristo. Dice que el del Dios invisible, Él tomó forma de hombre para habitar entre los hombres. Solo por amor. Bendito el nombre de Jesús. Reconciliados por Cristo. ¿Quién hace la reconciliación? Ya lo leímos. Ahora continúo con otra pregunta. ¿Qué se obtuvo en la reconciliación de Cristo? ¿Qué se obtuvo en la reconciliación de Cristo? Respondo,
lo que jamás se había obtenido desde el principio de la fundación y después de la fundación, desde el principio de la eternidad hasta la eternidad. Nada se había obtenido aparte de este reconciliador. ¿Qué se obtuvo en la reconciliación de Cristo? Lo que jamás se había logrado. Dice el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, todas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¡Wow! La unión que hizo Cristo. Tremendo, hermano. Estaba escuchando yo, para entrar un poquito más en confianza, la India y Pakistán tuvieron un encuentro bélico de guerra y se agarraron, creo que por unas par de semanas, se tiraron bombas, se dieron duro, ¿verdad? Y entonces dijo Trump, esa guerra tiene que parar. Entonces vino Trump, o sea, cuando digo Trump, la nación de Estados Unidos, y fue e hizo las paces. No es porque el hombre sea una gran cosa que hizo las paces, ¿verdad? Sino por la influencia política que él tiene como presidente de la nación, una nación poderosa. Los dos que estaban en conflicto tuvieron que parar por conveniencia política, dinero y muchas cosas. Entonces detuvieron. Ahora Trump viene y se da la grande, ¿verdad? Que Trump hizo esto, ¿verdad? Él es el que hace las paces, ¿verdad? Pero es cuestión de política. Ahora, ¿quién podría hacer la reconciliación? Pudo haber hecho la reconciliación de la humanidad. Nadie. ¿Quién otro aparte de Jesucristo, el Verbo encarnado, pudo haber hecho la reconciliación? Nadie. Ángel, ni arcángel, ni Miguel, ni los querubines. Nada. Nadie. No existe. No habrá. No va a haber. Nunca. Jamás. Solamente Cristo. Solamente Cristo unificó lo que era imposible. Lo que era imposible para el hombre. Lo que el hombre no podía hacer, el hombre no pudo reconciliarse con Dios. Jamás, nunca, ni en esta era, ni en la venidera. Mis amados hermanos, solamente Cristo Jesús. Oh, bendito el nombre de Jesús. Yo dije, no quiero emocionarme porque quiero enseñar, pero como que me estoy emocionando. Ahora comprendo, hermano, antes. Quiero tranquilizarme porque, oh, mis amados hermanos, Cristo Jesús, la reconciliación. ¿En qué se basa su fe? ¿En qué se basa su fe, mi fe? ¿En qué se basa la fe del cristianismo? ¿En dónde está sentado? ¿En dónde está parado el cristianismo? ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? ¿Cuál es el fundamento de tu salvación? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Es Cristo Jesús. Ni políticos, ni religiosos, ni líderes, nada por el estilo. ¿Qué se obtuvo en la reconciliación de Cristo? Lo que jamás se pudo haber logrado aparte de Cristo. Nada. Como dijeran los americanos, cero. Nada. Dice que unió el verso 20. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pablo dice que cuando el hombre falló, o las escrituras dice que cuando el hombre falló, la creación sufrió.
totalmente, porque Dios lo había hecho todo perfecto para el hombre. Pero a causa de la desobediencia del hombre, la naturaleza también sufrió. Entonces, al sufrir la naturaleza, pues las constelaciones también sufrieron. Aconteció algo catastrófico, algo que no se podía solucionar. Pero aquí la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús vuelve a establecer, vuelve a armonizar todas las cosas en su lugar. Solamente que no ha llegado el cumplimiento del tiempo, que es el cumplimiento o la redención en plenitud cuando entre Cristo en la eternidad. Ahora, ¿cómo lo logró Cristo? Él pudo haberlo, pienso yo, mi mente tan pequeña, pudo haberlo logrado quizás de otra manera. Pero esa es mi mente de hormiga. Pero la Biblia dice que lo hizo a través del sacrificio. Ahí dice el texto, mediante la sangre de su cruz. O sea, por medio del sacrificio. Mis amados hermanos, los ritos y las ceremonias del antiguo pacto no lo lograron. No pudieron. Habían sacrificios de animales, muchos en cantidad. Habían holocaustos en cantidad. Habían ofrendas en cantidad. Habían primicias, lo hacían en cantidad. Habían reglamentos en cantidad, números. Dicen los estudiosos que nosotros, la mayoría de los cristianos mencionamos los 10 mandamientos, pero dicen los judíos, los que han estudiado la Torá, dice que son más de 600 mandamientos. ¿Quién puede cumplir todo eso? Pero no pudo. No pudieron todas esas prácticas ceremoniales. Tenían que hacerlo para entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Tenían que llevar sus animales, tenían que practicar reglamentos, estatutos, dieron leyes, dieron mandamientos. No pudieron. ¿Y sabe alguna cosa? Yo pienso que usted lo ha notado. Pero hay iglesias. La iglesia a veces pierde en querer practicar aquellas cosas que se hacían antes. Por ejemplo, esto quiero decir que hay iglesias que se quieren judaizar. Judaizar no quiere decir, no viene de la palabra Judas, sino que viene de la palabra judaísmo, que es la práctica o la religión de los hebreos, de los judíos. Y entonces la práctica de los judíos, la práctica hebrea, era lo que yo les mencioné. Los sacrificios animales, holocaustos, ofrendas, primicias, reglamentos y la circuncisión. La circuncisión era, de hecho, Dios lo había establecido en el antiguo pacto, la circuncisión. Todo varón nacido a los 8 días tenía que ser circuncidado. Era como señal para que pudiese pertenecer a la tribu de Israel. Dios lo había establecido de esa manera y el pueblo lo practicó por muchos años, por muchas décadas, siglos, lo practicó porque fue un mandato, pero ni siquiera eso, a los 8 días. La circuncisión consistía en que al varón se le practicaba esto a los 8 días de nacido. Era cortarle una parte en su miembro viril. Eso era algo doloroso. Para un niño tenía que sufrir mucho para que le hicieran esa práctica, pero eso era una orden de parte de Dios. Era una práctica dentro de la religión del judaísmo. Pero eso solamente apuntaba a lo más glorioso, lo más grande, que es el nuevo pacto que consiste en Jesucristo mismo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor?